Bienvenidos. Finalmente comenzamos la segunda temporada de Derecho y Revés. Este programa periodístico político, esta propuesta local de periodismo de investigación, de datos, de mostrar el derecho y el revés de lo que pasa en la ciudad. Segunda temporada, segundo ciclo. Durante 2015 estuvimos en otra pantalla que por diferentes cuestiones institucionales internas se cerró esa puerta y se abrieron otras. En este sentido, agradecemos a Cablevisión, a Somos Río Tercero, por permitirnos estar en esta pantalla, por permitirnos estar en contacto con ustedes y también muy especialmente a Guillermo Bigliecchi y todo su equipo por el acompañamiento constante, humilde y desinteresado de todo este tiempo para que esta propuesta llegue finalmente a sus hogares. También agradecer muy especialmente a mi familia y a mis amigos, quienes han apoyado incansablemente e incondicionalmente todo lo que hemos propuesto durante el año pasado y han tenido muestras de aliento y de afecto para este ciclo 2016. Muy importante también el apoyo sigue siendo de los auspiciantes, aquellos que deciden acompañar Derecho y Revés ciclo 2016 y muy especialmente a Dandy, quien nos presta la ropa y nos viste para este ciclo, y también a Solange Lauret Maquillaje, quien también hace su profesionalismo y aporta a este programa. Derecho y Revés, que es una propuesta periodística para Río Tercero. Vamos a intentar hablar de todo lo que nos ocurre, pero también de aquello que no se habla, de aquello que no se muestra, de aquello que generalmente está un tanto escondido y que necesita develarse. Derecho y Revés, en su segundo ciclo, les da las bienvenidas y durante una hora, todos los miércoles a las 22 horas y con repetición a las 14, estaremos acompañándolos. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de este programa que pretende ser un encuentro, un acercamiento con ustedes. Durante una hora, Derecho y Revés. Comenzamos a tratar los temas de este primer Derecho y Revés y queríamos empezar con algo que sucedió hace unos días, que recordábamos hace unos días como cada 2 de abril. Estamos hablando de aquella guerra de Malvinas de 1982 que provocó la muerte de 649 compatriotas allá en las islas y que después tuvo también su correlato y sus consecuencias acá en el continente. Ya han pasado 34 años. Y en Río Tercero tenemos un símbolo, y cuando digo el símbolo me refiero a inclusive algo material, a un avión que está en una plazoleta y que recuerda a un primer teniente que fue hijo de esta ciudad, pero también de varias otras ciudades, inclusive hasta en otras provincias como fue en San Luis. Y queríamos recordar este 2 de abril, esta fecha en la que recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, justamente con alguien que haya viajado a las islas en algún momento después de la guerra y que sea familiar de estos héroes allá hace 34 años. Y estamos con Diego Nívoli, hijo del primer teniente Mario Víctor Nívoli. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Pedro, y muchas gracias por la invitación. A vos y por prestarte a esta charla que tiene la excusa en definitiva de conversar de un viaje que vos tuviste en algún momento allá por el 2009 a las Islas Malvinas y cómo se generó ese viaje. Bien, en el año 2009, bien como vos decías, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, a través y gracias a la Cancillería, lograron que los isleños permitieran hacer un nuevo monumento, un nuevo cementerio, donde están descansando algunos de nuestros héroes. Entonces, como inauguración, luego de varias tratativas, se organizaron 2 viajes, dada la cantidad de familiares. El objetivo era que un familiar de cada caído tuviera la oportunidad de viajar y conocer este nuevo cementerio. Entonces, por allá, por el 3 de octubre de 2009, tuvimos la oportunidad, a mí me tocó en el primer viaje, junto con varios hijos de aviadores, digamos, conocidos de la familia, y muchos otros hijos, en muchos casos, de marineros. Fue una linda experiencia, digamos, porque a mí siempre me había tocado compartir el área de la Fuerza Aérea, que era donde estaba mi papá.
pero fue muy rico conocer el resto de las otras fuerzas, obviamente familiares con distintas experiencias, con distintos momentos, digamos, que les tocaron vivir a cada uno. Y así fue que ese 3 de octubre de 2009 viajamos a las islas. Fue un momento realmente maravilloso. Si bien no era lo que uno había pensado, ¿sí? Uno se había armado con el tiempo en la cabeza una imagen o la posibilidad de recorrer Malvinas, y no tuvimos esa posibilidad. Si bien los ingleses fueron muy respetuosos, desde el ejército hasta la persona que nos llevó en la traffic, hasta la gente que nos esperaba con un refrigerio caliente en el cementerio. Pero bueno, fueron 3 horitas en Malvinas nada más. Entonces es como que a uno le queda todavía ese sabor de más, ¿sí? de poder ahondar más, conocer un poco más. ¿Cuál fue la mayor emoción? ¿Cuál fue el momento de mayor emoción? ¿Pisar el suelo? ¿El momento del cementerio? Sin lugar a dudas, porque cuando llegamos en el avión fue el avión derecho al colectivo, claro, en una base militar, digamos, todo muy controlado. Del colectivo a Darwin, ¿sí? Al cementerio, o sea que el primer contacto con la tierra en Malvinas fue en ese cementerio. Y ver, realmente es muy grande, uno por ahí veía fotos y no lo asemejaba, digamos. Es muy grande y ha quedado hermoso, realmente la construcción que le han hecho es muy muy bonito, o sea que sin lugar a dudas ese fue el momento que uno le queda en la memoria y en el corazón. En tu caso fue también agregar una piecita más al rompecabezas. Vos tenías 2 años cuando tocó la guerra y tu papá falleció y dejó la vida acá en la guerra. ¿Fue agregar una piecita al rompecabezas? ¿Lo vas organizando? Como yo siempre ante estas preguntas voy contestando. Yo a mi papá no lo conocí, tenía 2 años. Entonces todos mis recuerdos fueron a través de lo que me fueron contando mis familiares, los amigos de mi papá, a través de imágenes, y sin lugar a dudas que el viaje fue una pieza más, sumó algo más a ese orgullo, a ese recuerdo que uno tiene. ¿Tuviste resistencia propia para ir al viaje o inmediatamente dijiste que sí? No, inmediatamente dije que sí. Si bien me hubiese gustado hacerlo con mi hermano, creo que los dos teníamos el mismo derecho. Por ahí siempre el primogénito tiene ese privilegio, digamos, pero me hubiera gustado hacerlo con mi hermano. De hecho, por esto que te contaba recién, ese sinsabor que queda, tenemos ganas de volver, de ir con él, digamos, de aprovechar y poder ir más tiempo, conocer un poco más, poder deshogar todo eso que uno viene juntando muchas veces cada año y poder dejarlo allá con mi papá. ¿Cómo se transitan estos 34 años mezclados con homenajes, con recordatorios, con algunos dolores, me imagino, con algunos sinsabores también, con un lugar físico que recuerda a tu papá? ¿Cómo se maneja todo esto en lo cotidiano de la vida? Sin lugar a dudas, la fecha del 2 de abril y el 12 de mayo son duras, digamos, o siempre se cruzan muchos sentimientos. La ausencia física es inevitable y uno, ante eso, como ser humano, siempre el dolor es lo primero que a uno le viene. Pero el tiempo, y a medida que uno va creciendo, forma su familia, empieza a recibir el amor de los hijos, es como que a uno se le hace más fácil, por decirlo de alguna manera. Más liviano será. Más liviano, sí. Ya mis hijos preguntan, ya entienden quién fue su abuelo. Entonces es como toda mi vida me costó hablar del tema, pero tengo que mostrarle a mis hijos y a toda la sociedad quién fue mi papá. Entonces es un trabajo duro que cuesta, pero creo que lo estamos haciendo bien. Es una misión y parecida o asemejando a la misión que ellos tuvieron, ¿no? De mantener el espíritu patriótico en medio de las dificultades. Allá una guerra, acá lo cotidiano y la vida diaria. ¿Cómo le contas a tus hijos de su abuelo? A ver, siempre, como hablábamos recién, las fechas movilizan mucho
Y por ahí es cuando más hablamos, es porque Claro. vamos a un acto, vamos a algún evento, digamos, Bien. de la Fuerza Aérea, o en los mismos actos acá en Río Tercero o en Oliva, que estamos participando ahora. Y ellos mismos van preguntando. Claro. De ellos mismos les nace la necesidad de saber quién fue su abuelo, cómo murió. De hecho, ellos ya lo cuentan, lo comparten con sus compañeros. De lo poquito que saben, pero ellos ya entienden y ya lo sienten. Entonces, bueno, la semillita ya está sembrada, ahora hay que esperar que crezca. ¿Cómo ves la guerra? ¿Qué pensás de la guerra? ¿Qué pensás de conflictos armados? ¿Cómo ves esa cuestión estando desde el lado de alguien que dejó la vida allí? Yo creo que la guerra es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, cualquiera sea el motivo o los motivos. No creo que Malvinas haya sido mandar a morir a la gente. Yo creo que el objetivo de la guerra, o quiero entender y quiero creer que era muy importante por el momento diplomático e histórico en que se estaba dando. Me niego a pensar de que fue en vano, porque si no estaría diciendo que mi papá murió en vano. Pero sí, 100% convencido que la única manera en que vamos a recuperar las Malvinas es por la vía diplomática. Hace poquito participé en una charla de Iván Petrella, que vino acá a Río Tercero, y él decía que existen 3 escenarios. Cuando hay una disputa, las partes, ninguna de las dos quiere hablar, en la que nos encontramos, una quiere y la otra no quiere. Y la tercera, que es la ideal, es cuando realmente las dos quieren. Yo creo que como argentinos tenemos que trabajar para llegar a eso. No se va a dar de un día para otro, y menos con estos años en que vivimos atacando o provocando al isleño o a la misma Inglaterra. Yo creo que a través de la diplomacia y generando los espacios de diálogo, mostrando certeza, mostrando fuerza, pero no imponiendo fuerza, creo que vamos a lograr en que las dos partes se sienten, lo charlen maduramente. El domingo veía un programa de televisión de Buenos Aires y escuchaba hablar a los isleños, y ellos mismos contaban de que la guerra les dio una mano a ellos, porque ellos para Inglaterra no existían. Claro. Entonces, de cierta manera, ellos están agradecidos con Argentina de que los invadiéramos, que recuperáramos lo que era nuestro, porque Inglaterra los empezó a tener más en cuenta. Entonces, es complejo, sin lugar a dudas. Creo que va a pasar mucho tiempo, no va a ser de un día para otro, pero creo que tenemos que empezar a generar las situaciones, digamos, de diálogo. ¿Qué has recibido de la gente? Cada 2 de abril hay como un símbolo, los excombatientes, que es un grupo muy fuerte en Río Tercero, y con mucha presencia, inclusive solidaria, la figura de tu papá. ¿Qué has recibido de Río Tercero en este tiempo? Mucho. Sin lugar a dudas, el avión, como vos bien recién decías, es un signo de que Río Tercero recuerda, en este caso a mi papá, pero a todos los soldados que estuvieron en Malvinas. Tengo la suerte de participar del Centro de Veteranos, compartir con ellos sus experiencias en la guerra y sus experiencias ahora también, ¿sí? Yo creo que a ellos, los que han regresado, les ha tocado una misión incluso más difícil que la que vivieron en el 82, que es poder seguir transmitiendo y no dejando que los 649 héroes queden en el olvido. Y muestra de eso es lo que ellos han logrado en Río Tercero, de poder devolverle, a través de colaborar con comedores, todo ese aprecio que la gente les muestra. Cada 1 de abril, en la vigilia, la cantidad de gente que se va sumando cada año más, los bomberos, sin lugar a dudas que su apoyo también es muy importante. Entonces, las muestras de cariño es como que a uno lo alivian, digamos, o lo reconfortan. Diego, muchas gracias por este tiempo.
sabemos, porque somos cercanos a la familia, que es un tema que genera obviamente dolor, pero también mucha emoción y mucho recuerdo. Por eso te agradezco personalmente que hayas estado acá, que nos hayas brindado esta posibilidad de conocer un poquito más la historia, y en vos el homenaje a tu papá y al resto de los héroes que dejaron la vida ayer el 2 de abril de 1982. Muchísimas gracias, Pedro, por el espacio. Te agradezco y espero que todos los años conmigo, mi madre o con los mismos veteranos podamos seguir recordándolos a ellos y a los que siguen custodiando las islas. Sin duda, muchas gracias. Gracias. Pausa y seguimos.